Dios le bendiga, pueblo maravilloso de Dios. Gloria a Dios. Estaremos aquí hoy trayéndole un estudio que yo le había prometido al pueblo de Dios hace un tiempo. Esto se llama, vamos a llamarle a este estudio, el hablar en lengua. Vamos a estar hablando del genuino hablar en lengua y vamos a estar hablando del falso hablar en lenguas. Esto es el estudio que papá me da hace un tiempo, se lo prometí. Debo cumplir con lo que yo le he dicho al Señor que va a traer a su pueblo. Que Dios le bendiga, hermano. Dice la palabra que el mismo Espíritu dará testimonio de que somos en verdad hijos de Dios. Lo que le voy a estar trayendo hoy, que sea el Espíritu Santo ayudándole a ustedes, ayudándome a mí también, y que sea el Espíritu Santo dándole conocimiento. Vamos a estar trayéndolo conforme a la palabra para no blasfemar contra el Espíritu, para no difamar nada de la palabra. Vamos a hacerlo conforme al Espíritu Santo. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Que sea tu Santo Espíritu administrándolo. Lo que no viene de ti, lo desechamos. Y lo que viene de ti, Señor, lo acumulamos en nuestro corazón para nuestro entendimiento y sabiduría hacia tu palabra. Gracias, Padre. Edifica tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Su hermano Juan Carlos, hermano. Gracias por acompañar este ministerio, por las bendiciones, por todo aquello que aún no maldicen, por lo que aman este ministerio. Y gracias a todos los hermanos a nivel del mundo, porque, como le digo, el reconocimiento viene de Dios. Como Dios hizo que conocieran a Salomón, no fue por nombre de ningún hombre, ni por nada, sino por medio de la palabra y el Espíritu de Dios. Vamos a estar desenmascarando a muchos falsos ministros también, en sentido gente que aprenden lengua y están hablando lengua. Yo tuve una experiencia muy hermosa cuando me convertí a Dios y Dios obró en mi vida y me hizo ver muchas cosas que yo no entendía antes. Y dice que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos guiará a toda verdad y nos enseñará lo que ha de saber. Gracias. Solo ponemos nuestra mirada en Cristo y en su santa palabra para no ser engañado, porque te digo que Satanás se disfraza como ángel de luz y dice que si es posible, aún a lo escogido sería mucho de ello engañado. Gracias, Señor. En el libro de Hechos 2:4 vamos a estar enseñando esta palabra, hermano. Que sea el Espíritu de Dios que nos dirija con el amor de Cristo. Gracias, hermano. Voy a cumplir con esta promesa que hace mucho le había dicho al Señor que traería a su pueblo y no lo he podido traer tal vez por falta de tiempo. Hay que estudiar la palabra y todo, los textos bíblicos y todo, gracias a Dios. La palabra dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén. Dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Vemos que dice la palabra, según el Espíritu le daba que hablasen. No es una lengua enseñada por el hombre, no es una lengua aprendida por el hombre, es el Espíritu que le daba que hablasen. Es el Espíritu que te impulsa y cambia en ti. Es como un coche automático. A veces tú empiezas orando y rápidamente cambia en ti. Empieza a hablar lengua. Cuando tú empiezas a hablar en español o en inglés, en muchas ocasiones tú estás orando en español o en inglés y el Espíritu intercede por ti. Dice con gemido indecible para que el pueblo de Dios sea edificado. Gloria a Dios. No es que tú vas a aprender esta lengua, porque esta lengua mucha gente la aprende y otra la enseñan. Esos son falsos dones de lengua. Es el Espíritu que te va a guiar, que te bautiza. Y tú tienes ese don. Es un don que Dios te ha dado porque es un don con mucho género diverso de lengua. Es como un niño que empieza parándose primero, cae al suelo, luego da pasito, pasito y aprende a caminar bien. Esto puede ser mucha lengua y vamos a ver qué nos dice la palabra. No quiero traerle nada de mí. Según la palabra de Dios, vamos a estudiarla para la edificación del pueblo de Dios. Gracias, hermano, por escuchar. Que edifique a todos los que lo guardan y los que en verdad quieren ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios bendiga a la hermana Mariela, que también
Sé que Dios la está usando a pesar que Satanás se ha levantado contra ella. Pero el Señor dice que todo aquello que se hacen arrogantes tendrán que humillarse. Y se darán cuenta que lo que nosotros intentamos hacer en estos ministerios, a pesar de los sufrimientos y padecimientos, es llevar la sana doctrina para que el pueblo de Dios, muchos de ustedes, sean salvos. Gloria a Dios. La Biblia dice, los creyentes de la época del Nuevo Testamento consideraban el hablar en lengua o gloselía, en griego glosalia lao, que significa una señal que da Dios con la cual acompaña el bautismo en el Espíritu Santo. Decidí hacer estos videos aquí siempre en casa. No hay sonido, todo está tranquilo, gracias a Dios. Cuando estamos fuera son los perros, el coche y todo. Más tranquilo para que el pueblo de Dios pueda recibir esta palabra. En Hechos 2 no está hablando y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu le daba, no un hombre, no una enseñanza. No, es el mismo Espíritu que te da estos dones y género de lengua. Entonces, si nos vamos a Hechos 10, 45 al 47, nos dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sobre ellos se derramó también, indicando que Dios no hace acepción de personas para bautizarlo con el Espíritu Santo, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios hace su obra y cumple su propósito. Porque eso es una promesa para la iglesia de Cristo. Porque los oían que hablaban en lengua y gloria a Dios. Magnificaban a Dios, gloria a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Dice, es una pregunta. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo también como nosotros? Es el apóstol dando a entender que Dios no impide a que clase de lengua, género humano, pieles, colores, nada, puedan ser bautizados con el Espíritu Santo, porque Dios no hace acepción de personas como los hombres. Pero sí que pueden recibirlo, el bautismo del Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo Jesús y renunciando al pecado del mundo y creyendo a Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha libertado de la maldición y del pecado. A todos los que se entregan a Él y lo aceptan como su Señor y Salvador, Él lo hace hijo de Dios. Entonces respondió, y vemos lo que dijo Pedro: no se le puede impedir a aquellos que por fe vienen a Cristo, también pueden recibir la promesa como lo recibieron. También nos lo dice en Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. En mi iglesia, cuando la gente se bautiza en agua, luego hay un mes que cogen y envían unos ancianos de la iglesia que son gente con mucha edad, conocimiento en la palabra de Dios, vienen de otros países, a Inglaterra, y allí estamos todos juntos, ahí estamos en oración a veces 2, 3 días, y estamos en el suelo con alabanza, purificándonos, pidiéndole perdón a Dios para que Dios tenga misericordia y nos bautice con el Espíritu Santo. Después que esta gente están ahí, están orando por ti, muchos de estos ancianos que son gente consagrada a Dios, ponen la mano sobre esta persona y Dios tiene misericordia de muchos. A veces de 30 Dios bautiza 3, 4 y yo había sido afortunado, pero Dios me había bautizado en mi continua búsqueda. Cuando me entregué al Señor, yo abandoné el mundo todo, empecé a pedir perdón, a purificar mi corazón, me encerraba solo, oración, ayuno y alabanza, y pidiéndole a Dios perdón por todo mi pecado. Y una noche me cubrió un resplandor después de un ayuno de como 24 horas. El Señor tuvo misericordia de mí porque yo seguía ayunando, gloria a Dios. Y me cubrió este resplandor y estaba orando, recuerdo, de rodilla en español, solo en una habitación. Y empecé a hablar una lengua así y empezó mi corazón a acelerarse. Quería parar y no podía. Fue una experiencia preciosa, hermano. Estamos viendo aquí que lo que dice. Entonces, por vía de que alguien lleno del Espíritu Santo, un ministro de Dios, un anciano, usted también puede, si su corazón está purificado y cree en el Señor,
Dios puede hacer misericordia grande, porque los apóstoles ponían la mano sobre aquello y muchos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este patrón bíblico para la Biblia llena del Espíritu Santo todavía tiene vigencia para los creyentes de la actualidad, que somos nosotros, del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El genuino bautismo en lengua, o el genuino hablar en lengua, vamos a estar viendo qué es. Primero, la lengua como señal inicial visible del bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en lengua es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, el habla inspirada por el Espíritu Santo en una lengua, puede ser como en griego glosa, que nunca se ha aprendido. Nunca se ha aprendido. Es el mismo Espíritu que lo va dando y la gente va recibiendo. Nos lo dice como nos lo dice en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En 1 Corintios 14 al 15, la palabra nos dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice el Señor. El apóstol, ¿verdad? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento para el Señor. Es claramente que él da una descripción que si él ora, ora con entendimiento y todo lo que él hace, lo hace para el Señor. Y también cantar para el Señor, porque hay muchas personas que le cantan a la carne, diversión a la carne, pero vamos a estar viendo que la palabra nos va diciendo. Puede ser una lengua humana hablada y viva, una lengua humana hablada y viva. Nos lo dice en Hechos 2:6, que dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua al otro. Ya veía que hubo un intercambio ahí, que si alguno hablaba árabe, otro griego, hubo un derramamiento del Espíritu Santo y todos escuchaban un mismo hablar de los demás. Es como tú decías, yo nunca he hablado español, pero estoy escuchando todo lo que él dice, porque puede ser una lengua angelical como una lengua humana, como dice la palabra de Dios, no se contradice. O en lengua desconocida en la tierra, angelical, lengua que tú no comprendes, tal vez arameo, hebreo, lenguas. Tú tal vez hablas español, hablas inglés, y de repente el Espíritu Santo te agarra y te pone a hablar un idioma para llevar un mensaje a la iglesia, en una lengua que tú nunca la has hablado, pero dada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar viéndolo en 1 Corintios 13:1, que dice: la preeminencia del amor. Si yo hablase lengua humana y angelicales, oye, lengua humana y angelicales, que no lo está confirmando, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Está hablando claramente que principalmente el vínculo de todo, para que esto Dios te lo dé en tu corazón, tiene que tener amor y arrepentimiento genuino, porque el amor permanece para siempre. Segundo, la lengua como señal, el hablar en lengua es una manifestación inspirada mediante la cual el Espíritu del creyente y el Espíritu Santo se une en una alabanza y profecía verbal. Oye, se unan. El espíritu del creyente, igual que el Espíritu Santo, se unen, porque el espíritu trata con el espíritu. Es espíritu y carne, carne. Por eso la carne no puede tener una amistad con el espíritu, porque el espíritu, lo que viene el espíritu es. Aquí está hablando verbal. Dios relacionó el hablar en lengua con el bautismo en el Espíritu desde el principio, porque nos lo está dando en el libro de Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Gloria a Dios. De modo que los 124
20 creyentes el día de Pentecostés, y los creyentes después tuvieron una confirmación por la experiencia de que habían recibido en efecto el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me di cuenta también aquella noche cuando me cubrió ese resplandor y empecé a hablar una lengua sin extraña. Todo fue un cambio total en mi vida. Me asusté porque yo no tenía conocimiento de eso, hermano. Pero Dios confirma su palabra y su promesa cuando lo buscamos por fe y por amor hacia su palabra y obediencia. Al igual que ese día, había una confirmación ese día, que el Espíritu Santo había descendido sobre todo ello, por experiencia de que habían recibido en efecto el bautismo en el Espíritu Santo, como nos lo dice Hechos 10, 45 y 46. Gloria a Dios. Aquí nos lo está hablando claramente, que voy a estar leyéndole una vez más. La gloria sea de Dios, que nos lo dice aquí, 45 y 47. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí estamos viendo que ellos también recibieron esa promesa. Así la experiencia se podría confirmar en cuanto al lugar y momento, gloria a Dios, y momento de recesión en el transcurso de la historia de la iglesia, siempre que se han rechazado o perdido la vista, la lengua como señal de confirmación, la verdad y la experiencia del día de Pentecostés se han tergiversado o pasado por alto del todo. La lengua como el don también se describe el hablar en lengua como un don del Espíritu Santo para el creyente. También se describe el hablar en lengua como un don del Espíritu Santo, como nos lo está diciendo, para el creyente. Y vamos a ver la confirmación en 1 Corintios 12, 4, 10. Vamos a ver qué nos dice ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, no para muchas personas que lo aprovechan para el dinero, otro para destruir, otro para hacerse rico, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Gente que tienen palabra de sabiduría para hablarle a los demás, para corregir a la iglesia, para hablarle el mensaje de Dios, principalmente los predicadores. Dios lo usa mucho con esa forma porque usted tiene que llevarle el mensaje. Por eso el predicador necesita dejarse guiar por el Espíritu Santo para no poder caer en tentaciones de arrogancia ni de orgullo. Entonces dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Esto que reciben, eso es un don muy hermoso. El de ciencia, a mí me gustaría que Dios me lo diera. Y yo no sé porque el Espíritu es que lo da. Y es algo que la gente sobrepasa cosas que otros no saben. Por ejemplo, en una multitud hay mucho ministerio de eso, que Dios va y le revela por medio del Espíritu la situación de esa persona a un predicador, a un pastor, al que tiene el don de ciencia. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu que da todas estas cosas. Que alguien te esté hablando de tu vida sin tener conocimiento de ti, sin haberte conocido, es algo grandioso. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Gente que dice, va a acontecer tal cosa y lo creen. No es una fe como la que tenemos la terrenal. Es dado por el Espíritu. Una fe que cuando dice, me sanaré, me sanaré. Una fe que cuando dice, va a llover, va a llover. Por eso no debemos culpar a toda la gente si tiene una enfermedad y no se sana. Y tú dices, no, porque tú no tienes fe. Mira, dice la palabra que es el Espíritu que da a otro fe, una fe increíble. Cuando nosotros venimos a Cristo, hay una fe que tú empiezas a creerle al Señor, que es una fe humana, pero hay una fe que dado por el Espíritu Santo que es increíblemente poderosa. Y esa es la fe que todos los creyentes debemos anhelar que el Espíritu nos dé. Esa fe que sobrepasa todo conocimiento, que cuando tú le creas al Padre,
se cumple en tu vida. Gloria a Dios. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Igual que tú a veces estás orando por una persona y muchas veces tú dices, pero ¿por qué no se sana? Si yo soy un siervo de Dios, no, hermano. Dice que el Espíritu da a otros, son dones, gente que reciben dones. Tú no puedes comparar dones con el simple llamado tuyo. No, hermano. Y es según el Espíritu da. No es que tú piensas que tú lo tienes todo, no. Depende, porque tal vez yo puedo orar por 100 personas y no se sanen. Y viene uno que tiene el don, don es don. Recuerden eso. Y viene y ora y esa persona se sana al instante. Gloria a Dios. Ojalá que Dios me diera dos. Y a otros dones por el Espíritu de sanidades. Y a otro el hacer milagro. También, hermano. No pueda creer que tú vas a mover una lata con tu pensalidad mental. Porque a otro es la fe, hermano. Una fe que pasaba sobre todo conocimiento. Al igual a otro para hacer milagro, que levantan gente de silla de ruedas. Otro que levantan personas que son ya en cama. Otro que increíble. Ese es algo muy poderoso para hacer milagro. Si usted ve que una persona viene a usted y no sucede la cosa, no es porque no tiene fe. Es el Espíritu, hermano. El Espíritu de Dios. Por eso Dios usa a uno para dar estos acontecimientos. Y dice, y a otro profecía. Cosa, acontecimiento, profecía para la iglesia, para edificación a la iglesia. Porque las profecías son para edificación, no para decirte que tú vas a tener un carro, una mansión. Que eso son prédicas de prosperidad y no del Espíritu. Si Dios te va a dar eso, te lo va a dar constantemente tú en tu búsqueda con el Señor. Dice, entra en tu aposento en secreto y tu Padre te va a recompensar en público. Gloria a Dios. A otro dones de profecía. Esta persona puede tener una iglesia y enseguida viene el Espíritu, lo agarra y trae profecía. Y tengan cuidado, porque es el Espíritu de Dios obrando. Ese es el genuino bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua. A otro, discernimiento de espíritu. Esa persona tú le puedes estar hablando, le está hablando profecía, le está hablando cosas, te dice que es profeta y ese se da cuenta que si tú eres falso o eres verdadero, porque Dios le da discernimiento, que si tú lo que está hablando viene de Dios, porque ese es el Espíritu que lo está guiando. Y se da cuenta que si tú lo que está hablando es de Dios y no es de Dios, pero no es una cosa de la carne, eso es una cosa dada por el Espíritu, porque si tú vienes intentando destruir una obra privando que tú tienes el discernimiento de Espíritu cuando tú no lo tienes, dice que el que destruye la obra de Dios, Dios lo destruirá también. Tenga cuidado con eso, del Espíritu. Y a otro diverso género de lengua. Yo tengo muchos diversos géneros de lengua. Y a veces puedo estar cantando en lengua, a veces puedo estar adorando al Señor, puedo hablar rápido, puedo hablar lento, puedo hablar en una lengua desconocida, angelicales, lenguas en que son lentas, otras que son rápidas, otras que son alabanza. Algo muy bonito cuando yo tengo unos cuantos días en ayuno y oración, es precioso, hermano. Una alabanza en que uno se sorprende, es como si fueran ángeles cantando, gloria a Dios. Y a otro, interpretación de lengua. Todos son dones del Espíritu y hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo que la palabra nos confirmó en Corintios 12 en adelante. Primera de Corintios 12, 4 al 10. Ese don tiene dos propósitos principales. El hablar en lengua acompañado de interpretación se emplean en lo oculto de la adoración para transmitir el contenido del mensaje a la congregación de modo que todos puedan participar en la adoración, la alabanza o la profecía dirigida por el Espíritu. Y nos lo dice en 1 Corintios 14, 1, 5 al 17 que vamos a estar leyéndole. Y dice el hablar en lengua. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablase en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete
intérprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que proceden sonido como la flauta o la citarra, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que toca con la flauta o con la cizarra? Y si la trompeta diese sonido cierto, ¿quiénes se preparará con la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, pedir interpretarla. Porque si yo oro en lengua desde desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Carece con el espíritu, pero que cantaré también cantaré con el entendimiento, porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe que lo que has dicho, porque tú a la verdad bien da gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en la lengua desconocida. El apóstol nos hace claramente entender que aunque nosotros habláramos en lengua, si no tenemos entendimiento, por ejemplo, cuando estamos orando, está bien, estamos siendo edificados, estamos hablando en lengua, pero también quisiéramos tener el conocimiento de lo que está hablando. Si alguien viene hablando en lengua, también que haya alguien que la interprete, porque esto es lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios. Todos hablan en lengua, pero no hay nadie que la interprete. También los profetas que se dicen ser profetas traen profecía, y la gente, como no tiene conocimiento de lo que nos está hablando la palabra, lo creen todo. Dice que si un profeta habla, que todos disciernen a ver si es una profecía que es para edificar a la iglesia y si está hablando verdades. Al igual que el que habla en lengua, que dos en la iglesia haga la misma cosa. Porque esto hay que llevarlo, examinar a todos los espíritus a ver si vienen de Dios. Entonces la gente empieza a darle fama a esos profetas, y sin tener conocimiento, al igual a estas personas que están trayendo profecía por el don de lengua, y esta gente van cogiendo pulso. Satanás a veces está metido dentro de muchos de ellos, y a veces no son dones del Espíritu. Hoy vamos a estar aprendiendo mucho de eso. Él quiere que profeticemos, mejor que hablar en lengua desconocida, porque si tú tienes una congregación y empezaste a hablar en lengua, baja la voz y háblale a Dios para que no interrumpa si no hay alguien que la interprete. Igual que la profecía, si tú vas a traer una profecía en lengua, debe haber un don de interpretación, porque si Dios va a hablar en lengua ese día, una profecía en la iglesia, ten por seguro que hay alguien que tiene el don de interpretación, que Dios le va a abrir la boca a esa persona. Como en mi iglesia me quedé sorprendido cuando el pastor hablaba y alguien de la congregación, Dios lo levantó y estaba traduciendo. Es algo impresionante, hermano. Me quedé sorprendido, pero maravilloso. Dios no es un Dios de confusión, hermano. Dios no va a traer profecía en 2 personas cuando hay problema entre los dos. No, Dios no se contradice. Dios está con uno hablando a través de esta persona la verdad, y si el otro está hablando lo que no es la verdad, hermano, disciernan para que no haya confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Gloria a Dios. Era tan bonito que cuando el pastor hablaba, hermano, el pastor hablaba, el otro callaba, y era algo tan hermoso que no había una interrupción entre los dos. Uno hablaba, el otro traducía, el otro callaba a tiempo, hermano. Era algo tan perfecto que me quedé
asombrado. Y ahí me encantó seguir más al Señor. Gloria a Dios. Es lo que la palabra nos estaba confirmando en lo que estamos leyendo, 1 Corintios 14 en adelante, y lo leímos, gloria a Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Las profecías son muy importantes para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El creyente usa la lengua para dirigirse a Dios en un tiempo devocional personal y edifica así su vida espiritual, como nos lo dice en 1 Corintios 14, 4, gloria a Dios, que nos dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú estás hablando en lengua extraña, tú lo estás haciendo solo, tú te estás edificando tú mismo, porque tú estás teniendo una conversación con tu Padre Celestial en directo. Es algo que Satanás no puede interrumpirlo, porque él no tiene ni conocimiento de eso. Satanás puede falsificar el don de lengua, que luego vamos a estar hablando de eso, y gente que aprende lengua, y eso es lo que hoy en día está en la iglesia. Ahí están todos que hablan lengua, todos profetizan en lengua, otros que para mostrarse que Dios lo está usando, hablan en lengua. Pero esa lengua están viniendo del Espíritu, de verdad. Porque primeramente, si viene del Espíritu, son para edificar a la iglesia. Y son con entendimiento. Y traducido por otra persona que Dios levanta ahí mismo para hacer su obra. Tengan cuidado. Gloria a Dios. Y nos dice, significa hablar en el Espíritu. 1 Corintios 14, 2, en lo que estábamos hablando, que hablar en el Espíritu con el fin de orar. También nos lo dicen cuando estaba hablando, todo eso estuvimos hablando, orando, una conversación con nuestro Padre Celestial. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el mismo Espíritu habla misterio. Mas el que profetiza habla a los hombres y para edificación a la iglesia. Ahí nos está dando todo en el conocimiento. 1 Corintios 14, del 2 al 14. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo que dice la palabra de Dios. Dar gracias a Dios. Vemos también cantar también. Nos lo dice aquí en 1 Corintios 15, 14, 18. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es como darle a entender como toda esta iglesia falsa, mentirosa, que niegan la lengua, niegan los dones del Espíritu. Esta gente son falsos, esta gente no son obreros de Dios. Entonces están negando la muerte de Cristo, están negando la resurrección de Cristo, están negando que todo en contienda, todo en sentido. Gloria a Dios. Entonces vemos toda la grandeza de nuestro Padre Celestial. Entonces, porque Él... En 1 Corintios 14, 16, 17 dice: porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de siempre oyente, ¿cómo dirá amén? Así nos está aclarando toda esta situación para que nosotros no seamos engañados. Y nos está diciendo que pues oremos con el Espíritu. Esas oraciones son muy poderosas en tu habitación con el Señor, hablando en lengua con el Señor, edificándote. Ahí Satanás no te va a interrumpir porque eso es una conversación entre tú y tu Padre. Y gloria a Dios, esas son las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a estar viendo, mira, por ejemplo, mucha gente habla en lengua, dice... No todos hablarán en lengua, no todos van a hacer esto, no todos van a hablar esto. Porque el Espíritu va dando diferentes dones de lengua. No te digo un día tú orando puedes hablar en lengua. Es una confirmación como Jesús dijo que hablarían. Que tú recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si no lo ha tenido, procura buscarlo porque es una promesa para la iglesia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver el falso hablar en lengua. Ya vimos el genuino.
esta persona es guiada por el Espíritu. La lengua que dan se llevan conforme a la regla de Dios, que si uno habla en lengua, si no hay alguien que la interprete, tiene que callarse, hablarle solo a Dios en voz baja para no interrumpir. Si uno profetiza, también tiene que también otro que le interprete si está hablando en lengua. Y si un profeta habla, tiene que también ver la interpretación, que juzguen la profecía para saber. Dice, examinar todo ese espíritu para ver si viene de Dios. Entonces vamos a ver el falso hablar en lengua. Gloria a Dios. Dice, el simple hecho de hablar en otra lengua o cualquier otra manifestación sobrenatural no es prueba indiscutible de la obra y presencia del Espíritu. El hablar en lengua puede ser falsificado por la iniciativa humana o por la actividad demoníaca. La Biblia advierte que no se crea a todo espíritu, sino que se examinen las experiencias espirituales para ver si de veras vienen de Dios. Primera de Juan 4:1. Por ejemplo, yo hubo gente que a veces, para que vean que ellos son de Dios, empiezan a hablar lengua forzando, y lengua que la gente habla. Mire, el don de lengua es tan poderoso que tú no siempre vas a estar hablando la misma palabra. Es un género, hermano. Siempre hay diversidades, es un género, va cambiando. Hoy tú puedes hablar una palabra, luego cambia, luego una rapidez, una lentitud. Es algo bien hecho de Dios. Bendito sea Dios. Y no siempre va a estar hablando lo mismo que hable el hermano. Es diferente como lo estudiamos. Entonces, los ministros que no son genuinos del don de lengua, siempre tú lo vas a escuchar hablando las mismas cosas, ¿eh? Ahí se quedan todo el tiempo, Ahora, la lengua puede ser una lengua que el Señor puede estar en una persona para glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando decimos siempre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, en la lengua también puede ver esto, pero tiene que tener cuidado porque hay personas que la aprenden de otra. Yo he visto personas que tú la ves como si fueran toditos que fueron a la misma escuela. Hay que tener cuidado y examinar todos los espíritus para que no sea engañado. Una vez una hermana me dijo a mí, yo le dije que yo tenía ese don porque ella lo veía y se sorprendió. Y me dijo a mí, pero recuerdo cuando yo estaba en un país de eso, el pastor dijo a las 12 de la noche, todo hablar en lengua, y todos empezamos a hablar en lengua. Yo digo, hermana, eso no es así, hermana. Eso no es porque tú quieras hablarlo. A veces tú estás orando y la lengua intercede, porque eso es como un coche automático. ¡Fup! Se metió, pero algo en el tiempo precioso de Dios, porque tú estás siendo guiado por el Espíritu. No es algo que tú vas a levantarte y lo vas a hablar porque tú quieres. No es, hermano. Tú estás predicando, un predicador, una persona que está trayendo una profecía y la lengua empiezan a salir. Pero tampoco se va a quedar él siempre hablando en lengua cuando no hay alguien que la interprete, porque ahí están violando la regla y Dios no viola su regla. Dios es un Dios perfecto y organizado, no es un Dios de confusión. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, alabado sea tu nombre, Padre. En Primera de Juan nos está dando un texto, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, que dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y están en el medio del pueblo de Dios, y tú verás que vendrán con lengua, con cosas. Por eso hay que examinarlo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, como nos lo dice la palabra en Primera de Juan 4:1. Para tener validez el hablar en lengua, debía ser según el Espíritu les daba que hablasen. Hecho 2:4, cuando nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Esto es lo que nos identifica mucho, cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Que el Espíritu es que da que hablase. Pero ellos se lo están inventando mucho. Otros lo están aprendiendo y otros ven al hermano hablando por el Espíritu e intentan aprendérselo. Es el Espíritu que te va dando. Te dice cuándo abrir la boca, cuándo hablarla, cuándo tiene que ir rápido, lento. Es algo que te va controlando, una pasión, un poder increíble que te fluye desde dentro. Coge todo de ti, tu mente la controla y tu boca a veces, hermano, hace así como un tambor que está, ya sabe, hermano, algo precioso. Entonces hoy en día no se sabe porque la gente hoy en día todo habla, pero usted si tiene el don de lengua, usted se va a dar cuenta si alguien está hablando genuino el don de lengua. Para seguir la norma del libro de Hechos, el hablar en lengua tiene que ser el resultado espontáneo del ser lleno del Espíritu Santo por primera vez. Por primera vez.
Cuando yo empecé a hablar lengua, te digo que aquella noche me cubrió un resplandor. Yo estaba solo, en una habitación solo, no había nadie en esa casa. Yo pensé que me habían atacado espíritu inmundo, pero cuando yo quería levantarme, no podía, parecía que mi cuerpo estaba frisado. Es como cuando tú estás teniendo una pesadilla y no puedes despertar, que te está moviendo y peleando y nadie te escucha. Entonces yo quería salir corriendo, no podía, hermano. Yo quería gritar para que me escucharan y me vinieran a socorrer, no podía. Quería parar de orar, no podía. Hasta que me pasaron unos 25, 30 minutos en adelanto, 45. Y cuando terminé, el corazón se me estaba saliendo, hermano. Como cuando yo veía a Tom y Jerry, que el corazón, y yo tenía un pánico ese día. Digo, oh Dios, ¿qué fue eso? Y fue ahí que me di cuenta, hermano. Me puse a buscar la información. Y cuando vinieron esos ancianos a la iglesia, se dieron cuenta que Dios me había bautizado con el don del Espíritu Santo. Y esto fue la señal, el hablar en lengua, hermano. Esto empieza, tú empiezas orando en español, de repente en un resplandeciente el Señor te cubre y empieza a hablar solo. No es que tú te lo vas a inventar, es el mismo espíritu. De repente es como que te frisa y coge él todo el control de tu cuerpo y empieza la boca a decir cosas, lengua desconocida, tú no sabes lo que tú estás hablando y bla, 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 y cosas, pero poderosa, hermano. Tu cuerpo se pone como una presencia increíble y luego vas sintiendo también al mismo tiempo una paz, un ambiente que no está contaminado ni hay presencia mala. Gloria a Dios. Uno se asusta porque al final es algo que viene rápidamente. Dice claramente, por primera vez, la llenura. Eso tú lo recibes por primera vez y es cuando tú tienes una llenura y te llegó y empezaste a hablar. Una vez que te llegó, ya tú tienes esta confirmación. Pero no es que tú vas rápidamente y dices, no estoy bautizado, porque esto el Espíritu te va dando cuenta, como yo, porque le dije a un hermano de la iglesia, y ellos no pueden decir nada porque tampoco pueden blasfemar y decir que sí. Luego hubo confirmación y el pastor lloró, me abrazó y dijo, de verdad que Dios no hace asesión de personas. Yo estuve en ese día porque es una iglesia romana, yo no hablaba el idioma de ellos, yo estuve ahí, me entregué a Cristo ahí, me bauticé ahí recibí las bendiciones de Dios. Había en la iglesia mucha gente y decían, wow, mira, hay hermanos con 6, 7 años y Dios no lo ha usado como a ti. Digo, para su gloria. Hay que tener cuidado, que la gente dice, que Dios te usa, que Dios te usa, que Dios te usa. Mira, hay que tener cuidado. Siempre para su gloria. No permita que entre nada de su orgullo, porque así que Satanás obra. Dice, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ahí vemos que es por primera vez. No es una, dice, no es un fenómeno aprendido. Oye, no es un fenómeno aprendido, ni puede enseñarse diciendo a los creyentes que hablen o repitan cierta sílaba incoherente. No es aprendido, no es una enseñanza diciendo a los creyentes repitan así, así, hablen así. No, es el Espíritu que te va a dar que hablar. Cuando lleguen van a salir sola, tú vas a intentar pararte, increíble, es algo precioso. Al principio es como un niño que empieza a pararse, luego a dar un pasito y cae. Al principio fue así, fue rápido, fue como una ametralladora para mí. Y yo quería pararme, no podía, hermano. Pero gracias a Dios por su grandeza. Fue algo maravilloso, verdad que aquel día el corazón casi se me salía. Estaba pánico, pero Dios no me permitió salir corriendo, ¿no? Gloria a Dios. Recuerdo esa noche estaba solo en una habitación solito, hermano. Fue fuerte eso. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si había sido mi habitación también, esta vez yo era como el asistente de un manager y esta vez yo tenía que cubrirle el lugar, hermano. Y en una casa donde me recibieron los managers, se fueron de vacaciones y me dejaron en su casa. Entonces yo no sabía qué había en esa casa y fue allí que Dios me bautizó. Un lugar llamado Chester de Inglaterra, para su gloria. Gloria a Dios. Eso fue como alrededor de la 1 de la mañana o a las 12 de la noche, creo yo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, segundo, el Espíritu Santo advierte que en los últimos días dentro de la iglesia habrá hipocresía. 1 Timoteo 4, 1 al 2. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia, dirán hablo lengua, estarán profetizando y todo un desastre. Hay que tener mucho cuidado.
Hay que escudriñar la palabra para no ser engañado por estos ministros de Satanás. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que cubra uno con su sangre y discernimiento en vuestras oraciones para saber si vienen de Dios o no vienen de Dios. Lo que no venga de Dios, no lo reciba. Señales y prodigios de parte de los poderes, oye, satánicos. Van a ser esa gente dentro de la iglesia. Y hoy se ve todo eso. Gente que tú ves que parecen, como yo veía Dragon Ball Z, que tiran poder y la gente vuela. Mira, ay Dios santo. ¿Y sabe cuánta gente de esa está siendo engañado? Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 del verso 8 en adelante, que un poder engañoso caería sobre aquellos porque no amaron la verdad de Dios. Ahora van a complacerse con lo que le están enseñando mentira, hablando mentira. Eso están bajo el poder satánico. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en ese día el Señor le va a decir: oh, hicimos milagro y mucho. Entonces él declarará: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Toda esta gente que están siendo engañados por todos esos poderes, falsedad, falsificación del Espíritu Santo, de hablar en lengua, Jesús le va a decir: apartado de mí, porque para ellos también, ellos están llenos del poder de Dios. Pero lamentablemente espíritu engañoso está obrando a través de ellos, y aquellos que son guiados por otros ciegos, que les gustan gloria de hombre, fama de hombre, que son idólatras, que no buscan a Jesús, que no buscan su palabra, que no le cubriñan, como dice Juan 5:39, lamentablemente son víctimas de toda esa gente, de todo el engaño. Ahí están todos así mismo. Y esas son la mega iglesia. Por eso yo digo: Señor, en mi canal yo empecé desde cero y hoy en día hay 13,000 para tu gloria. Señor, si son 5, que esos 5 escuchen verdadera palabra de Dios, se salven y se vayan al cielo, y no es que lo escuchen miles y se pierdan. Bendito sea Dios. Tal vez tú tienes una iglesia de 5, 10 gente o 20 y te estás quejando. Dile: gracias, Señor, que yo le predique la sana palabra y que se salven esos 20, y no una iglesia de 1,000 o 2,000 o 3,000 y que se pierdan todo y se vayan al infierno, porque de esa hay mucho. Bendito sea Dios. En 2 Tesalonicenses, ahí también, mira, que el Señor me manda ya y no lo aclara. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso. Esos son todas las falsedades que vienen como el falso hablar en lengua y milagro y todo dones. Falso, porque es inicuo, cuyo es Satanás, el que le está engañando a ellos, le da esos poderes. Y la gente está: wow, que Dios lo usa, y lo tira, y tú ves que parecen, hermano, Dios no te tira al suelo para romperte una costilla. Dice Jesús: yo vine para que ustedes tengan vida en abundancia. Pero el ladrón vino a matar, hurtar, robar y destruir. Así Satanás lo va destruyendo. La gente cae cuando viene a ver, y luego van a otra iglesia donde está el poder de Dios, y esa gente están ahí ya esos poderes, demonios, todos están dentro de ellos. Y encima dice el Señor que luego le envía un poder engañoso para que crean en la mentira y jamás se salven. Ahí van a estar todos condenados con toda esta falsedad. Y obreros engañadores que se disfrazarán de siervos de Dios. Ay, Dios santo. 2 Corintios 11, 13, 15. 2 Corintios 11, 12, 13, 15. Se disfrazarán como siervos de Dios, pero en el Señor ni el varón. Ah, no, 2 Corintios, gloria a Dios, perdona, dame leer. 11, 13, 15. 2 Corintios 11, 13, 15. Porque no os amó Dios, lo sabe. Dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión o aquello que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a vosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño, ni también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Hay que tener mucho cuidado. Hay veces que la gente tiene revelaciones conmigo, ven que Dios está hablando, dándole palabras. Yo le digo:
Pero tengan cuidado, porque Satanás se disfraza como cualquier siervo y va a ti, te habla en tu revelación y sueño. Hay que tener mucho cuidado y no le crean. Bueno, si hay algo que te edifica, amén. Si no te edifica, repréndelo en el nombre de Jesús. Y ahí lo dice claro la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí nos dice, se debe prestar atención a esa advertencia sobre las manifestaciones y señales espirituales falsificados, como no lo está hablando Mateo 7, 22, 23, que es lo que nosotros leímos, que no estaba hablando así. Muchos se dirán en aquel día que ¿por qué no profetizamos en su nada? Echamos fuera demonios y el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Tenían esos poderes, pero eran poderes satánicos, engañosos, no eran de Dios. Eran falsedades del mismo Satanás. Señor reprenda, igual que en 2 Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor. Que cuyo inicuo al bendecimiento es por obra de Satanás, el Señor lo va a destruir. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos también serán destruidos, lo que dice la palabra. Porque el Señor lo va a destruir con todo Satanás. Porque ellos mismos hayan buscado su propia destrucción. Porque no recibieron el amor de la verdad ni la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor va a matar con el resplandor de su boca. Que es cuyo inicuo por obra de Satanás. Y todos sus ministros tienen que ser destruidos. Entonces Dios va a destruir a toda esa gente. Dice, para discernir si el hablar en lengua es genuino, es decir, verdaderamente del Espíritu Santo, se busca los resultados según definición bíblica del bautismo en el Espíritu, prueba del genuino bautismo del Espíritu Santo. Si alguien que dice hablar en lengua no está consagrado a Jesucristo y a la autoridad del Espíritu, de la Escritura, oye lo que dice, si alguien que dice hablar en lengua no está consagrado a Jesucristo y a la autoridad de la Escritura y no procura obedecer la palabra de Dios, cualquiera manifestaciones que tenga no son del Espíritu Santo. Primera de Juan 3, 6, 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, al que hace justicia es justo. Por eso digo en todo mi video, el que hace justicia es justo, no como muchos vienen acusándome, se levantan sobre mí. No, si usted ve que el otro está actuando mal, corrígale. El siervo de Dios no puede estar diciendo cualquier palabra en su boca, ofendiendo a los demás. Usted tiene que hacer justicia y venir con amor y mansedumbre a corregir a los demás. Uno le lleva el mensaje con amor y ellos vienen hiriéndote. Hay que revisarte con esa cosa. Dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Dice, ¿quién es justo? Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, dice la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia es del diablo. Y que no ama a su hermano. No puede decir que es de Dios, hermano, lamentablemente. En primera de Juan 4, 1 al 3 dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Que no creamos a todos los espíritus, porque muchos han salido por el mundo, falsos profetas han salido por el mundo para engañar a la humanidad. Y nosotros no podamos dejar que nos engañe. Y nos lo está hablando claramente aquí. Que no creamos a todo ese espíritu, que nosotros podamos examinarlo. Esto concede el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo y el espíritu que nosotros tenemos que oír que había de venir. Y ahora que ya está en el mundo, está en la iglesia, engañando a la iglesia, como nos lo está confirmando Mateo 24, 11, 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo en tu lucha, en prueba, en todas las cosas, y cuidando tu salvación. Mira, si hay una cosa en este mundo muy importante para el creyente, es cuidar tu salvación, es tu salvación. Yo tengo que luchar por la mía, tengo que luchar porque esos falsos no me engañen a mí. Es tuya, yo tengo la mía. La salvación es individual. Si Dios me usa para traer esta palabra, es con el amor para que ustedes no sean engañados. Por eso Dios levanta predicadores, gente que enseñe la palabra, maestros, ministros, pastores, para que su rebaño no sea engañado. Pero si tú no te dejas guiar por el Espíritu, si tú quieres ponerle oído a todo lo que la gente está subiendo por las redes sociales, porque por ahí sí que hay mucho. Eso es como un virus. En las redes sociales, si usted se pone a buscar, va a encontrar un troyano que va a destruir su computador. Tenga cuidado, no esté escuchando todo lo que usted ve en las redes sociales. Busque la genuina palabra, la sana doctrina. Y mire esa gente, si esa gente dice que está hablando de santidad y no la está viviendo él mismo, no escuche esa gente, que el Señor reprenda al diablo. Usted no le escuche, no se deje engañar. El que en verdad está llevando el mensaje genuino va a vivir conforme a la palabra, gloria a Dios. Dale esta revelación que me dio el Señor hace como 2 días. Escuchen eso. El Señor me llevó en la calle y me está mostrando en mis revelaciones que el coronavirus está por todos lados destruyendo mucha humanidad. Veía el de control policía siguiendo a los siervos de Dios. Esto se va a cumplir, hermano. Los policías van a seguir a los siervos de Dios cuando el anticristo empiece a poner toda su orden. Vamos a ser perseguidos muchos de nosotros. De repente el Señor me hace pasar por un supermercado. Eso era como un mercado de ropa y me mostró pantalones que lo estaban haciendo con cuero de serpiente. Y habían pantalones que estaban permitiendo que se le vean el ombligo a las mujeres y estaban viendo la parte de aquí abajo. Yo veía que cuando la gente se ponía sus pantalones sobre su cuerpo, no eran pantalones, eran serpientes, demonios, porque todo esto era la señal de serpiente, ya sabele. Y yo veía como que esta ropa le picaba todo el cuerpo a las mujeres y el Señor me daba esta palabra, me mostró más hacia adelante una sastrería de pantalones finos de tela y me decía, mi pueblo tiene que ser diferente a ellos, porque es lo que Satanás va a estar trayendo al mundo. La ropa, el pecado. Yo veía que hacían esos pantalones como goma plástico. Y yo veía cuando las mujeres se lo ponían, la parte de la mujer se veía de atrás y de adelante. Esos eran una moda. Y los pantalones parecían fuego, sangre, representando el infierno. Yo veía que cuando esa mujer se ponía los pantalones y esos siervos, los jeans, el Señor, de verdad en esta revelación, Dios no quiere que sus siervos usen jeans. No quiere, porque me lo mostraba. El jean fue una cosa de sexualidad en los años antiguos y Satanás empezó a engañar a la persona con eso de sexualidad. Los pantalones vaqueros, tubitos, el pantalón muy pegado a los cuerpos, empezó la codicia. Y ahí Satanás empezó a fabricar ropa con cuero de culebra. Yo recuerdo que yo tenía 2 zapatos con cuero de culebra, casi nuevo y lo he botado, hermano. Porque esos son demonios representando toda esta obra Satanás. Y el Señor me decía, mi pueblo tiene que ser diferente con la voz. Y me mostraba como en los tiempos antiguos, la sastrería que se fabricaban los pantalones de tela y había un respeto. Y dice, mi pueblo debe vestir diferente al mundo. Yo vi esos pantalones, cuando todas estas cosas pasan no se sabe, porque ya hay pantalones de eso en el mercado. Eso lo recibí hace como, creo que 2 días o 3 días. Y el Señor me decía, mi pueblo debe vestirse diferente. Vosotros no ponéis esa ropa porque son satánicas. Veía la parte de la mujer que se enseñaba unos pantalones así como con cuero de culebra, una cosa terrible, algo terrible veía. Esto el Señor me mostró, hermano. Tengan cuidado porque estas cosas van aterrazando en el mercado, se van a dar cuenta, la gente va a caer en pecado. Yo veía que cuando se ponían esos pantalones, eran demonios, espíritus de Jezabel sobre su cuerpo. Y ya va como son las mujeres por ahí. Y yo veía mujeres que se enfermaban porque ya estaban espíritu en ellos, poniéndolo a que entregaran su cuerpo sin un respeto. Hombre con enfermedad y toda esa cosa. Y el Señor me decía, mi pueblo necesita usar ropa diferente. Y toda esta obra satánica, todos estos pantalones, yo lo veía, las mujeres, su parte, usted no sabe lo que va a vender sobre este mundo. La forma que Satanás está usando a los gays homosexuales para hacer la competencia, porque ellos están guiados por espíritu inmundo, entonces van a poner todo eso en el mercado. El pueblo de Dios vistan cosas para agradar a Dios. Eso fue el que el Señor me dijo.
Su pueblo debe vestirse diferente como los tiempos antiguos, una ropa decente, no como ahora, hermano. La moda, yo veía una moda terrible, los pantalones parecían fuego del infierno, con un amarillo prendido así, como cuando se enrojecen el pelo. Y yo veía que eso eran demonios en todos sus pantalones y me mostraba los mercados. Eso estará muy pronto al acontecer. Cuando pase todas estas cosas, por un tiempo la gente querrá subir la economía y va a ser un desastre en este mundo. Gloria a Dios. Y ahí el Señor le está hablando. El que esté en azotea no descienda a coger su capa ni nada en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que estén encinta en aquellos días. Miren estos días de coronavirus y todas estas cosas, hermano. ¿Cómo puede hacer que la persona, esa mujer embarazada, pasando por estos tiempos difíciles, no pueden hospital porque hay coronavirus por todo este tiempo? La palabra se cumple. Mira, todo lo que está aconteciendo, lo que ha de venir, está ahí todo escrito, hermano. El que te venga trayendo más de ahí, Dios puede dar una revelación para edificar su pueblo, pero tenga cuidado. Ora pues para que vuestro día no sea en invierno, ni en los días de estos días, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha visto jamás en la vida, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de lo escogido, aquellos días serán escoltados. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a lo escogido. Y esto está en mancha. Mira que nos dice Juan 8, 31, 32. La verdad os hará libre. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Guardar la palabra, apartarnos del mundo, palabra necia, oído sordo, no la escuchemos, como nos dice en Gálatas 1, 9 al 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aunque venga un ángel desde los cielos, no le escuchemos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo está hablando el apóstol. Porque si tú quieres predicar esta sana doctrina, la gente te va a odiar. El que quiere vivir en la carne, el que tiene ese poder engañoso, que quiere seguir falsos ministros, falsos profetas, falsos mentirosos, a los que están hablando lengua y no están hablando lo genuino, van a odiarte, hermano. Y si tú te das cuenta, la sana doctrina son las que menos gente tiene, porque la palabra es clara: solo un remanente, aún del pueblo de Israel, será salvo. Lamentablemente, dice que los perdidos serán como las arenas del mar, que no se pueden ni contar. Ya verá, hermano. Entonces, esos ya que están contaminados, vendrán a nosotros intentándonos hacer caer de la gracia. Pero vamos a pedirle a Jesús que nos proteja. Vamos a estar trayéndole, como dice la palabra, hablamos lo que es el genuino hablar de lenguas y el falso hablar de lengua, los falsos ministros. Hay otro estudio bíblico que el Señor me está dando ahora, hace un tiempo me estaba dando esto, que va acompañado con todo lo que le estoy diciendo, que le voy a traer. Será un segundo video. Este será el primer video. No se pierdan el segundo video, porque eso será el genuino bautismo en el Espíritu Santo, que tú te darás cuenta cómo tú hablas lengua, cómo esto, si vienen de Dios, si no vienen de Dios, quién, estas cosas, en prueba del genuino bautismo en el Espíritu Santo, para que tú no seas engañado. Y también el bautismo en el Espíritu Santo con su obra, el bautismo en el Espíritu Santo que trae, que nos da en esta vida. Dios le bendiga, Dios lo cubra. Gracias por este día. Hacía mucho que yo tenía que traerles estudio y tengo que terminar la otra parte. Estoy trabajando y van a ver el segundo video. No se lo pierdan, hermano. Lo de la sana doctrina, lo que quieran irse al cielo, eso no lo traigo yo. Eso es el Padre. No se lo pierdan, porque Dios me ha guiado a traerles estos estudios al pueblo que quiere ser salvo, para que no se dejen engañar de estos lobos rapaces. Dios les bendiga. Su hermano Juan Carlos.